Osama Bin Laden es conocido como el líder de Al-Qaeda y uno de los hombres más terroríficos y buscados de la historia. Su origen millonario y de educación religiosa marcan una vida llena de contrastes. He aquí la historia nunca contada de Osama Bin Laden, una figura con un pasado complejo y lleno de motivaciones. Osama Bin Laden, el hombre que ordenó el ataque a Estados Unidos el 11 de septiembre, fue el terrorista más buscado del mundo y perseguido durante 10 años por Estados Unidos. Osama bin Mohammed bin Abad bin Laden nació el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita. Fue el 17º hijo, entre más de 50, de su padre, Mohammed bin Abad bin Laden, uno de los empresarios de la construcción más ricos de ese país, y su 10ª mujer, Hamida al-Attas, de Siria. Nació en una de las familias más ricas de Siria. Osama significa león en árabe. Durante su infancia, Osama ayudaba a su padre en el trabajo, donde aprendió sobre explosivos para hacer explotar montañas y construir carreteras. Bin Laden fue criado como musulmán wahhabí. De 1968 a 1976 asistió a una escuela secular de élite llamada Al-Tajer. Osama desarrolló un interés temprano por la política y la religión. Estudió en la Universidad Rey Abdulaziz, aunque no se conoce con certeza si se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas. Cuando su padre murió en un accidente de avioneta en 1967, su enorme imperio industrial, el grupo saudí Bin Laden, pasó a manos de sus hijos, donde a Osama le heredaron un fideicomiso de entre 40 y 80 millones de dólares que se mantuvo hasta cumplir la edad de 21 años. Pero, ¿cómo pasó de ser un joven millonario a un fugitivo mundialmente buscado? La respuesta se encuentra en su adolescencia, cuando comenzó a desarrollar una visión del mundo influenciada por la ideología wahabista. En la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah, Osama estudió Administración de Empresas, pero fue durante estos años cuando su interés por la religión y la política se intensificó. La invasión soviética a Afganistán en 1979 fue el punto de inflexión. Bin Laden viajó a Pakistán para unirse a la resistencia mujahidín, financiada por la CIA y otros aliados árabes. Pronto, su fortuna personal y sus conexiones le permitieron financiar operaciones militares. Poco después de que la Unión Soviética interviniera en Afganistán, Bin Laden, así como miles de otros islamistas alrededor del mundo, se unió a la Guerra Santa. En 1980 comenzó a reclutar guerrilleros y estableció sus primeros campamentos. Entrenado por la CIA, aprendió cómo mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales, a preparar explosivos, a utilizar códigos cifrados para comunicarse y a ocultarse. Por esa época, los Estados Unidos colaboraban incondicionalmente con los grupos afganos, debido a su participación en la guerra contra la URSS. Entre 1979 y 1989 los estadounidenses entregaron cerca de $3.000 millones a la resistencia afgana, que favoreció a Bin Laden. Después de la retirada soviética en 1989, Bin Laden regresó a su país como un héroe, pero su objeción a la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudí durante la Guerra del Golfo lo llevó a una creciente desavenencia con los líderes de su país. A pesar de este progresivo alejamiento en la década de 1990 de las posturas del gobierno saudí y sus aliados occidentales, aún en 1993 la prensa británica describía a Bin Laden como un guerrero antisoviético que pone a su ejército en el camino hacia la paz. Fue aquí donde comenzó su radicalización y su ascenso como líder militante. Pero lo que nadie imaginaba era que estos años en Afganistán plantarían la semilla de lo que más tarde se convertiría en Al-Qaeda. En 1988, Bin Laden fundó Al-Qaeda, una organización terrorista con el objetivo de expulsar a los occidentales de tierras musulmanas. Tras la Guerra del Golfo de 1991, la cual consistía, en gran medida, en militantes musulmanes que Bin Laden había conocido en Afganistán, tales como su lugarteniente Ayman al-Zawahiri, junto con el propio Bin Laden. El grupo presuntamente financió y organizó varios ataques por todo el mundo, incluidos la detonación de coches bomba contra blancos estadounidenses en Arabia Saudí, el asesinato de turistas en Egipto y los ataques con bombas simultáneos a las embajadas estadounidenses en Nairobi, Kenia, y en Dar es Salaam, Tanzania, los cuales terminaron con la vida de 224 personas y miles de heridos.
Esta fue la verdadera prueba de fuego donde lo condenarían como el enemigo número 1 de Occidente. En 1991, Bin Laden fue expulsado de Arabia Saudita por su gobierno después de criticar repetidamente la alianza saudí con Estados Unidos. Él y sus seguidores se mudaron primero a Afganistán y luego se trasladaron a Sudán en 1992, en un acuerdo negociado por Ali Mohammed. El equipo de seguridad personal de Bin Laden consistía en guardaespaldas seleccionados personalmente por él. Su arsenal incluía SA-7, misiles Stinger, AK-47, RPG y ametralladoras PK. Mientras tanto, entre marzo y abril de 1992, Bin Laden trató de desempeñar un papel pacificador en la escalada de la guerra civil en Afganistán, instando al señor de la guerra Gulbuddin Hekmatyar a unirse a los otros líderes muyahidines que negociaban un gobierno de coalición en lugar de tratar de conquistar Kabul por sí mismo. La inteligencia estadounidense monitoreó a Bin Laden en Sudán usando operativos para correr diariamente y fotografiar las actividades en su complejo, y usando una casa de seguridad de inteligencia y señales para vigilarlo y registrar sus movimientos. En Sudán, Bin Laden estableció una nueva base para las operaciones de los muyahidines en Jartum. Compró una casa en la calle Al-Mastal, en el próspero barrio de Al-Riyad, y un retiro en Soba, en el Nilo Azul. Durante su estancia en Sudán, invirtió fuertemente en infraestructura, agricultura y negocios. Fue el agente en Sudán de la firma británica Hunting Servas y construyó carreteras utilizando las mismas excavadoras que había empleado para construir caminos de montaña en Afganistán. Muchos de sus trabajadores eran los mismos combatientes que habían sido sus camaradas en la guerra contra la Unión Soviética. Era generoso con los pobres y popular entre el pueblo, pero a espaldas de todas las buenas obras seguía financiando actividades extremistas y montando células extremistas de Al-Qaeda. Continuó criticando al rey Fahd de Arabia Saudita. En respuesta, en 1994 Fahd despojó a Bin Laden de su ciudadanía saudí y persuadió a su familia para que cortara su estipendio de $7 millones al año. En ese momento, Bin Laden estaba siendo vinculado con la Yihad Islámica Egipcia, YI, que constituía el núcleo de Al-Qaeda. En 1995, la YIE intentó asesinar al presidente egipcio Hosni Mubarak. El intento fracasó y Sudán expulsó a la YIE. Debido a la creciente presión sobre Sudán por parte de Arabia Saudita, Egipto y Estados Unidos, a Bin Laden se le permitió irse a un país de su elección. El 18 de mayo de 1996 optó por regresar a Jalalabad, Afganistán, a bordo de un vuelo fletado. Allí forjó una estrecha relación con el mulá Mohammed Omar. Según la comisión del 11S, la expulsión de Sudán debilitó significativamente a Bin Laden y su organización. Algunas fuentes de inteligencia africanas han argumentado que la expulsión dejó a Bin Laden sin otra opción que convertirse en un radical a tiempo completo, y que la mayoría de los 127 árabes afganos que se fueron con él se convirtieron posteriormente en terroristas. Varias fuentes informan que Bin Laden perdió entre 18 y 20 millones de dólares en Sudán, el gobierno confiscó su equipo de construcción y Bin Laden se vio obligado a liquidar sus negocios, tierras e incluso sus caballos. A pesar de todo, Osama Bin Laden intensificó su discurso antioccidente e intensificó aún más su yihad global. Bin Laden, que jugaba un papel importante en la radicalización y formación de los terroristas, daba discursos convenciendo a sus hombres de tomar un voto de lealtad hacia él, implantando la idea de que serían mártires por un bien superior. De esa forma, empieza una escalada de ataques terroristas como nunca antes vistas. Estos ataques suicidas no solo fueron una forma de infringir daño, sino también una herramienta simbólica que reforzaba la idea de sacrificio en nombre de una causa que Bin Laden consideraba sagrada. Creó un ejército de bombas inteligentes que eran capaces de caminar y navegar. El 13 de noviembre de 1995, un coche bomba explotó frente a una instalación de la Guardia Nacional saudí en Riad, matando a 5 estadounidenses y 2 indios. Se cree que Osama Bin Laden apoyó a los perpetradores en su campaña contra la presencia occidental en Arabia Saudita. El 25 de junio de 1996, un camión bomba explotó en el complejo de las Torres Khobar, matando a 19 miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. E hiriendo a cientos. Aunque la autoría directa de Al-Qaeda no fue confirmada, se sospecha que Bin Laden influenció y apoyó este ataque.
El 7 de agosto de 1998, simultáneamente, bombas explotaron en las embajadas estadounidenses en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania. Murieron más de 200 personas y miles resultaron heridas. Este ataque consolidó a Bin Laden como una amenaza global y dejó su marca personal en el ataque múltiple. Pero estos ataques terroristas no buscaban solo destruir y dejar desastres, sino dejar un mensaje claro del crecimiento del poder islámico. Sin embargo, esto no fue suficiente. Osama Bin Laden se volvió cada vez más furioso e impulsivo, enfocándose solo en objetivos estadounidenses. El 12 de octubre de 2000, un bote cargado de explosivos se acercó al destructor estadounidense USS Cole mientras estaba atracado en el puerto de Adén, provocando una explosión que mató a 17 marinos estadounidenses e hirió a decenas. Al-Qaeda reivindicó el atentado. Quiere atacar el corazón mismo de los valores estadounidenses. Él cree que el World Trade Center es la representación de lo que es Estados Unidos. Los atentados del 11 de septiembre fueron el resultado de años de planificación. Al-Qaeda, bajo la dirección de Osama Bin Laden y su lugarteniente Khalid Sheikh Mohammed, concibió la idea de utilizar aviones comerciales como armas para atacar objetivos clave en Estados Unidos. En 1996, Bin Laden declaró la guerra a Estados Unidos, y en 1999 comenzó la fase operativa del plan. Pero para ejecutar este ataque sin precedentes, necesitarían encontrar a los hombres dispuestos a morir por su causa. 19 hombres fueron cuidadosamente seleccionados por Al-Qaeda. Muchos de ellos eran jóvenes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto y Líbano, con educación universitaria y sin antecedentes criminales. Entre ellos destacaba Mohamed Atta, el líder del grupo, un estudiante egipcio con una profunda convicción yihadista. Bajo su liderazgo, los secuestradores se infiltraron en Estados Unidos, entrenándose en academias de vuelo y aprendiendo a pasar desapercibidos en la sociedad americana. Todo estaba listo. Se establecieron en distintas ciudades, compraron billetes de avión y esperaron el día señalado, el 11 de septiembre de 2001. Eran las 8:46 de la mañana cuando el vuelo 11 de American Airlines impactó la torre norte del World Trade Center. Al principio, la gente pensó que se trataba de un accidente. Pero apenas 17 minutos después, el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la torre sur. El mundo entero miraba atónito mientras Nueva York se sumía en el caos. A las 9:37, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono, en Washington, D.C. Mientras tanto, el vuelo 93 de United Airlines, cuyo objetivo era la Casa Blanca o el Capitolio, fue recuperado heroicamente por los pasajeros, quienes lucharon contra los secuestradores, estrellándose en un campo de Pensilvania a las 10:03 de la mañana. El golpe final llegó a las 9:59 de la mañana, cuando la torre sur colapsó, seguida por la torre norte a las 10:28 de la mañana. El skyline de Nueva York, que alguna vez simbolizó la grandeza de la ciudad, estaba ahora envuelto en humo y escombros. Más de 3,000 personas murieron ese día, incluidos bomberos, policías y civiles de más de 90 países. Osama Bin Laden se volvió el hombre más buscado. Ahora todo el mundo conocía su nombre. Estados Unidos quedó conmocionado, esto nunca antes había pasado. Poco después, el gobierno de Estados Unidos nombró a Bin Laden como principal sospechoso, nombrándolo como el hombre más buscado del mundo con una recompensa de $25 millones. Las consecuencias fueron inmediatas y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Los ataques del 11 de septiembre llevaron a la llamada guerra contra el terrorismo. Estados Unidos invadió Afganistán en busca de Osama Bin Laden y los líderes de Al-Qaeda. Bin Laden desapareció del mundo en la clandestinidad, sin usar equipos electrónicos, se aisló y usó solo un mensajero de confianza para comunicarse. Estaba atrapado en su propia prisión, ya no podía ir a ninguna parte. Durante 10 años, Estados Unidos estuvo buscando a su principal objetivo militar. El 2 de mayo de 2011, comienza la Operación Lanza de Neptuno. La operación comenzó meses antes, con la inteligencia estadounidense obteniendo información crucial sobre el paradero de Bin Laden. Se descubrió que estaba escondido en un complejo fortificado en Abbottabad, Pakistán.
La planificación fue meticulosa y se llevó a cabo en el más absoluto secreto. La CIA había estado rastreando a un mensajero de confianza de Bin Laden, cuyo paradero llevó a los analistas a un complejo en Abbottabad. Las imágenes satelitales y la vigilancia confirmaron que el complejo tenía características inusuales, como altos muros y medidas de seguridad extremas. El presidente Barack Obama y su equipo de seguridad nacional discutieron varias opciones. Finalmente, se decidió que una incursión de fuerzas especiales sería la mejor manera de capturar o eliminar a Bin Laden. El equipo de élite SEAL Team 6 fue seleccionado para llevar a cabo la misión. Pasaron semanas entrenando en una réplica del complejo de Abbottabad, perfeccionando cada detalle de la operación. La noche del 1 de mayo de 2011, 2 helicópteros Black Hawk especialmente modificados despegaron de una base en Afganistán, llevando a bordo a los SLS y su equipo. Al llegar al complejo, uno de los helicópteros sufrió un fallo mecánico y tuvo que aterrizar de emergencia. A pesar de este contratiempo, los SLS continuaron con la misión. Ingresaron al complejo y comenzaron a despejar las habitaciones una por una. En el tercer piso del edificio principal, encontraron a Osama Bin Laden. Tras un breve enfrentamiento, Bin Laden fue abatido. Los SLS confirmaron su identidad y recogieron pruebas adicionales antes de abandonar el complejo. Con Bin Laden muerto, los SLS se retiraron rápidamente del complejo. Utilizaron el helicóptero de respaldo para evacuar a todo el equipo y regresaron a la base en Afganistán sin sufrir bajas. Después de 24 horas, lo lanzaron al mar de acuerdo con la ley islámica, ya que ningún otro país estaba dispuesto a recibir el cuerpo. Osama Bin Laden tuvo 6 esposas y 26 hijos. Muchos de los hijos de Bin Laden huyeron a Irán después del ataque del 11 de septiembre, cambiando el mundo para siempre. Se convirtió en un fascista religioso. Fue el primer yihadista islámico que tenía capacidad financiera y de liderazgo, pasando de ser uno de muchos guerreros santos a ser una figura de culto en cuyo nombre sus seguidores aterrorizarían al mundo. Osama Bin Laden, que venía de una familia rica y de buena posición, pasó de ser un joven que gozaba de privilegios a convertirse en uno de los hombres más notorios y temidos del mundo. Su transformación a ser un líder terrorista fue gradual pero aterradora. A lo largo de los años, la radicalización y su odio a Occidente lo llevaron a crear Al-Qaeda y planear algunos de los ataques más devastadores de la historia moderna. Su odio a Occidente, en especial a Estados Unidos, lo llevó a los ataques del 11 de septiembre y a justificar la muerte de miles de inocentes. Aunque su muerte cerró el capítulo de esta terrible historia, las consecuencias de su ideología extremista siguen afectando al mundo, dejando un legado de muerte y violencia. Si te interesa la historia y los misterios de figuras como Osama Bin Laden, suscríbete a nuestro canal para más documentales como este. Deja un comentario con tus pensamientos y no olvides darle al like si te gustó el vídeo.